Ok, bueno, bienvenidos a todos nuevamente a esta charla del Cine Club en donde estamos dedicándole este mes a la animación y hoy vamos a hablar de una película que creo que era franco-israelí llamada El Congreso, basada en la novela de Stanisław Lem, El Congreso de Futurología. Y bueno, es una, Richard, es una película que creo que explota muy bien lo que es la animación, ¿no? O sea, quisiera hablar un poquito de varios temitas, entre ellos adaptación. No voy a hablar de la novela porque en parte no he leído la novela, no he leído la novela y hasta ahora no he querido como meterme mucho en la trama de la novela porque sé que es muy distinto, pero sí quería como abrir un poco el paso a la discusión de adaptaciones cinematográficas y un poco los temas de la película, pues, que son bastante interesantes hoy en día. Pero bueno, quisiera primero escuchar opiniones de cada uno, ver qué les pareció la película. Sobre todo Moisés, que no la había visto. Ok. A mí la película, creo que al principio me costó como entrar en la historia, o sea, no me terminaba de emocionar ni de cautivar, ¿no? Pero ya cuando comienza a hablarse todo esto del cambio en la industria, de cómo ellos iban a utilizar lo de los cheats, iban a agarrar a los actores y los iban a digitalizar y todo eso me iba interesando cada vez más. Yo decía, ok, esto es una premisa curiosa, ¿no? Y luego ya obviamente cuando comienzan a ya meterse en este mundo de animación y la revolución y que obviamente la película juega con la realidad, ¿no? Y uno es como que no sabe lo que está pasando, pero sí, pero no, y es como, ¿qué es esto? Entonces ahí cada vez me iba interesando más. Entonces al final yo creo que la película me terminó gustando bastante. Es decir, no me encantó ni la me tampoco, pero sí me gustó mucho porque precisamente me fue gustando cada vez más, entonces fue como ese creciendo, ¿no? Aparte de que a mí me gusta mucho cuando las películas, pues claro, esto no es que sea absolutamente necesario y algunas películas lo hacen más o menos explícito, pero me gustó mucho el contraste que hay aquí entre el primer plano y el último. Me gustó mucho porque precisamente empieza con este primer plano de la mujer y luego al final termina con este primer plano del hijo, pero a la vez en ese momento ella es el hijo y el hijo es como su vida. Entonces, y es en plan animado, cuando el primer plan es live action. Entonces me gustó mucho porque tenía tiempo que no veía una película donde hiciera tanto contraste el primer plano y el último. Y eso fue como, mira, qué cool, eso me llamó muchísimo la atención. Entonces, y siento que también la película tuvo sus momentos como emotivos, ¿no? Donde uno en verdad como que conecta un poco allí con los sentimientos de los personajes. Entonces sí, en verdad la película me terminó dejando una muy buena impresión. Sobre todo ya llegado al final, ¿no? Quizás no completo, pero ya llegado al final me terminó dejando una muy buena impresión. Está bien, está bien. María Fernanda, ¿cuál es tu opinión de la película? ¿La volviste a Ok. ver? La he visto como 4 veces. Ay, La vi qué hace brutal, qué años. brutal. Sí, la vi hace años en una materia de artes, precisamente en un cine. Y yo estaba un Bueno, poco qué como cool. Moisés, perdida de qué carrizo es esto. Pero me encantó. Y después de eso volví a verla a lo largo de los años, ya van varias veces. Y lo que más me sorprende es que cada vez que la veo, le sigo consiguiendo nuevas cosas, me sigue impactando, me sigue haciendo pensar y me conmueve. Entonces, sabes, es una película que creo que sería como de cabecera para todo el mundo. Bueno, se las recomiendo, ¿no? A los que no la conozcan, porque te sacude mucho, te hace pensar en dónde estás. Y yo la vi más o menos cuando salió, en el 2013, y pensaba, bueno, todavía hay un trayecto en la tecnología y estamos salvados todavía. Pero ya en el 2022 se está acercando mucho lo que propone la película y asusta Curiosamente, sí. muchísimo, la verdad. En Sí. cuanto a otras cosas, eh, está la vanidad de los actores, que ese es un tema muy discutido en la vida real, en la literatura, en el cine. Eh, ¿Qué tanto es una necesidad de ser reconocido por los que es necesidad
el arte. Esa es otra cosa que toca la película, el control y la censura a los artistas. Casi son chiquiticos, todos además muy... Y el control de una actriz que quiere actuar. Entonces me puse a pensar, si un pintor tú le quitas la oportunidad de pintar, o a un músico su música, o a un escritor que deje de escribir, es como si le quitara su alma. Entonces entiendo perfectamente a Robin Wright cuando se niega a vender su alma, porque en cierta forma es eso, y luego cuando acepta que no le queda otra opción. Y otra cosa que adoré de la película, no solo la crítica social, sino también la crítica a la industria, porque Robin Wright hace de Robin Wright de la vida real, sí, y por ejemplo, muchas referencias a sus grandes papeles, Forrest Gump o La Princesa Prometida, y estaba viendo en una entrevista que le hicieron, creo que del Festival de Cannes, que ella dice que parece que la gente se olvida de que ya ha hecho otras producciones, y esta película más o menos sacude eso. Me encantó, me sigue encantando, mejor dicho, la película. Sí, no, yo creo que a mí me encanta porque hay dos cositas que me gustó cuando leí la primera vez. Una es que es ciencia ficción en una de sus formas más puras y más densas en el cine. Y eso me encanta porque la ciencia ficción es uno de los pocos géneros que, a pesar de ser ficción especulativa, o sea, a pesar de ser muy, muy ficción, te pone a pensar mucho sobre la humanidad y te pone a pensar mucho sobre el intelecto y un poco el futuro, ¿no? O sea, entonces uno, o sea, por lo menos yo siempre busco, si lo que me gusta de la ciencia ficción, lo que me gusta recibir al final de leer una novela, un cuento o ver una película de ciencia ficción es justamente eso, pues un poco la reflexión sobre la vida, pues, y sobre el futuro y sobre la humanidad y las preocupaciones que todo el mundo tiene en ese aspecto. A diferencia de por lo menos la fantasía, que aunque puede hacer lo mismo, lo hace de una forma quizá un poco más satírica o un poco más irreal, ¿no? Puede hacer lo mismo, pero usualmente no es tan contundente como en la ciencia ficción, que de alguna forma puede agarrar un tema actual y básicamente exagerado un poquito, pero ponerte enfrente al problema, pues enfrente a una cierta realidad que siempre es un poquito, en ocasiones puede ser aterradora, pues en otros casos no tanto, pero bueno. Igual yo siempre he dicho que las utopías son más aterradoras que las distopías, porque, porque las utopías son, bueno, en muchas historias, muchos cuentos de ciencia ficción y novelas, cuando se habla de utopía, siempre se habla de irrealidad. Entonces, cada vez que menciona una utopía, básicamente te dicen el mundo no es tan perfecto. O simplemente te terminan dando un giro al final y te dicen esto es irreal o esto no es así. Pues. Y creo que eso es un poquito más aterrador que la distopía, que de alguna forma la distopía empieza feo, empieza horrible. Justamente ahorita estoy leyendo 1984 y en los primeros capítulos o sea, es horrible. Hay una parte en la que dicen que el idioma, que empiezan a agarrar el idioma y lo empiezan como o sea, empiezan a limitarlo, pues empiezan a decir, no, palabras, ahorita vamos a agarrar palabras y las vamos a convertir en, las palabras que representan bueno y mal ahora van a ser una sola. Y cada vez que tú te quieres referir a sinónimos de esa palabra, no va a existir, te vas a olvidar de los sinónimos, antónimos, lo que sea, nada más va a existir esa sola palabra para definir todo lo relacionado a eso. Yo me quedé como, wow. Y el personaje de Winston, el protagonista, decía, esto tipo se va a repetir, o sea, se va a desarrollar en poco tiempo y ya para el año tal, ya nos vamos a olvidar del vocabulario que tenemos ahorita, pues nuestro vocabulario actual va a ser obsoleto. Y yo me quedé como, wow, qué fuerte. Quizás hasta ahorita llega siendo la mejor representación de una distopía. Pero bueno, dejando eso a un lado, el Congreso sí maneja un poquito el tema de la utopía, que es irreal y que de paso, hasta donde tengo entendido, la novela lo trata de una forma un poquito satírica. Y conociendo al autor, a Lem, yo sé que él se pone a eso un poquito más humor, lo trata de una manera irónica o humorista, pues, con cierto humor negro, pero sí tiende a ser
de ese estilo muy filosófico, muy de ponerte a pensar sobre realmente lo que significa un aspecto en específico, pues. Y creo que, o sea, en lo que me dijeron que Ari Folman era el director, o sea, yo dije, esto es perfecto, porque el tipo ya trabajó con animación combinado Paz con... con Rashid. exacto, y me pareció, o sea, me pareció perfecto porque ya había hablado un poquito del mismo tema, de otra manera, y ya había representado como esto, lo que decía Moisés, de este plano, un plano animado y un plano real, y yo dije, o sea, es él, pues, es él, es buenísimo. Y con lo de Robin Wright, creo que vimos la misma entrevista, cortica, pero porque, sí, no, porque yo escuché también que ella dijo lo mismo y le preguntaron incluso al final de la entrevista qué opinaba ella de esta, de esta realidad en la que pudiesen como usar su imagen para otros proyectos y que su participación disminuyera o dejara de participar en las películas o que incluso dejara de trabajar de eso. Y ella dijo, no, en verdad, o sea, se quedó como un poquito pensando y dijo, no, en verdad, no creo que funcione, no creo que lo haga, no creo que deje de trabajar y tal, esa cosa. Y sí, otra cosa que me encantó de la película es, bueno, además del uso de la animación que tiene una función narrativa, eh, también me encantó un poco esta crítica que hacían al principio de la industria del cine y un poquito me dolió cuando están en la conferencia con este productor y el que estaba promocionando toda esta tecnología, Robin Wright, que dijo, ¿saben qué? Nosotros no hacemos, o sea, nosotros necesitamos que los autores escriban ciencia ficción para poder adaptarlo, pues nadie lee ciencia ficción, hacen ciencia ficción para que hagamos las películas, y ahí es cuando conocen la historia y yo me quedé como, oh, Horrible, horrible. yo estaba como que por favor que le pegue, ¿no? Y lo peor es que o sea, yo después Y me lo puse a compara pensar, con la fantasía, o sea, se está sí, confundiendo con ciencia ficción y fantasía, y además habla del Señor de los Anillos, y es como en parte tienes razón, pero en otra, los libros del Señor de los Anillos son geniales, pero sí, mejor coge. sí. No, y de paso que después, o sea, lo hablaba con un nivel de ignorancia que dije, ¿por qué? O sea, y de paso que después cuando él dijo lo de que los que hacen, que la gente no lee ciencia ficción y que nada más lo hacen los libros para que después los adapten, yo me quedé como, o sea, al principio me dolió y después me quedé pensando, fue como, ya va, pero Claro, en porque parte, no es como que le falte mucha razón. O sea, no, es no, que para Exacto. uno se nada. encuentra gente promedio por ahí, por así decirlo, o sea, con la gente que uno pueda socializar y por lo general mucha gente no ha visto los libros de muchas películas que sí han visto, pues, y él lo No, dice, pues, o exacto. Ujú. sea, y él no necesariamente dice que los libros sean malos y nada, sino que él dice, oye, hay lecturas que son muy pesadas oye, Sí. la gente no se va a lanzar esa pesadez, sino que se ve la película, y bueno, es Exacto, y cierto, o de sea, paso y es un poco verdad, o sea, inclusive con lo que pasa con la ciencia ficción, a diferencia de la fantasía, es que la ciencia ficción tiende a ser más pesada. Y la prosa de una ciencia ficción, sobre todo la ciencia ficción dura, que es una de las más adoradas, o sea, o sea, tiende a ser pesada, pues, sobre todo para aquellas personas que no están acostumbradas a ese estilo, pues, entonces, sí existe un poco de realidad en ese aspecto y también que en esencia, bueno, no sé si ahorita, pues, pero hace varios años la ciencia ficción no vendía, pues. O sea, lo que es ciencia ficción como tal no vende. Por eso es que muchas, si ustedes se dan cuenta, muchas películas que son de ciencia ficción te las venden como acción o aventura, pues. No te las venden claro. como ciencia ficción, porque cuando la gente, el público en general piensa en ciencia ficción, piensa en Star Wars, piensa en el espacio, piensa en otras cosas. Entonces, si le dice, te vamos a poner Blade Runner o Mr. Nobody, te van a decir, o sea, no lo van a asociar, pues. O si lo asocian es como, bueno, lo asocian después de ver la película, pues. Pero no por el título o la imagen, o sea, nada que ver, pues. Y o sea, es un poco triste, pero tampoco es que sea el fin del mundo, pues. O sea, ahí, o sea, a pesar de todo, se sigue moviendo muchas de esas cosas y algo que decía la misma actriz Robin Wright en esta entrevista es que, o sea, es una realidad un poco exagerada de lo que es la industria, pero no es tan descabellado, pues. O sea, en el sentido de que hay cosas de lo que menciona que existe, pero no a ese nivel, pues. Y yo tampoco creo que, no sé qué piensan ustedes, pero yo tampoco creo que llegue a ese nivel. Es lo que tú venías comentando, pues, de que muchas, o por no decir la gran mayoría, o todas de las historias de ciencia ficción, buscan como dejarte pensando eso de que, ok, capaz no estemos en este punto, pero podríamos llegar a ese punto. Por lo menos
un ejemplo muy claro es la serie Black Mirror, ¿no? Todos los capítulos en verdad tienen una situación que uno dice, wow, qué loco que esto se parece tanto a lo que hay ahorita, pero no todavía a ese nivel, pero como que sí. Entonces, Maravilla. y una cosa que cuando estabas escribiendo todo eso tú, Gianfranco, me acordé mucho también de la película Her, que es una película de ciencia ficción espectacular, que precisamente te hace pensar mucho en las relaciones de los seres humanos y cómo precisamente uno se va a interactuar con otras personas, encontrar un amor y demás en una sociedad tan avanzada, ¿no? Y precisamente no estamos en ese punto, pero, ajá, las inteligencias artificiales ya cada vez avanzan más y todo esto, y los programas son cada vez más inteligentes, y bueno, Ujú. entonces yo creo que ajá, es eso de que capaz, sí, obviamente lo que presenta esta película, hablando de esta película en particular del Congreso, claro que hay muchas situaciones exageradas, pero en esencia son muchas cosas que son muy ciertas, como por ejemplo los actores como producto, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Los actores como un producto de consumo, literalmente eso es así, y ellos lo presentan de una manera exagerada y tal, pero es así. Y precisamente la gente ve a los actores como, como, como precisamente lo que ellos quieren verlos, ¿no? A veces no lo ven ni como personas, porque precisamente ahorita, precisamente justo en estos tiempos, la gente cancela mucho a los actores y dice, ah, aquí este actor hizo esto, dijo aquello y dijo lo Ujú. otro, como que por favor. Y de hecho hay un diálogo un poquito relacionado a eso que me gustó mucho en la película, que fue cuando están en el mundo ya animado en Abraham, y entonces el hombre, este productor le dice de que vamos a venderte que la gente te pueda consumir y tal, imaginarte como quieras, y entonces se queda como indignada, y entonces le dice, ah, pero cuando tú piensas en alguien más y fantaseas en alguien más, tú le pagas derecho a autor, y es como, wow, eso puede sonar tan feo, tan polémico, lo que tú quieras, pero Pero es verdad. es Sí, muy cierto, es muy cierto. Entonces yo siento que es eso, que la película, por más que exagere cosas, igual en esencia todos esos conceptos son extremadamente ciertos, pues. sí, y algo que ahorita, o sea, viendo ahorita la película, sobre todo en este año en particular, es un poquito más aterrador porque ahí, no, Ujú. no sé, yo imagino que Moisés conoce el caso, no lo sé, pero igual no voy a asumir que todo el mundo lo sabe, pero recientemente salió la serie de Boba Fett en Disney Plus. Uh -huh, uh -huh. Y apareció, lo siento por los spoilers, pero aparece Luke Skywalker. Y la imagen de Luke Skywalker es la misma de la sexta película que salió en los 80, pero 24. el tema es que tanto en The Mandalorian como en Libre Boba Fett, Mark Hamill, el actor original, no participó en la grabación, participó en la de Mandalorian como un actor guía haciendo los movimientos, pues. Ah, Pero con punto de después le referencia, ¿no? aplicaron, exacto, pero después le aplicaron un deepfake a la cara y lo convirtieron en su versión joven, pues. Pero en el caso del libro de Boba Fett, él estuvo nada más, tengo entendido, de referencia para el otro actor que lo estaba interpretando, que lo estaba como usando de referencia para la parte de captura de movimiento, pero las voces y todos los diálogos no los grabó él, sino que fueron Exacto. sacados por una inteligencia artificial para en donde, que recopilaba todos los diálogos y todas las voces de Mark Hamill, tanto en las Sí, los películas como matices y todo eso, sí. todo eso, Ya. y todos los diálogos los sacaron de ahí, pues, o sea, Mark Hamill no, está acreditado Mark Hamill en la serie, pero, y Pero estuvo él en no set, habló ni... pero él no habló ni hizo físicamente nada, pues. Ahí es cuando yo me quedé como, Qué wow, fuerte. se que fue está, perturbador cuando salió. Es como que uno se asombra sí, positivamente, pero a la vez es como, epa, sí, wow. y un poco la reacción de que tuvo la gente en ese momento, que no, que fue hace poco, la verdad, pero Uh -huh. la reacción que tuvo la gente fue que hay unos fans que estaban como indignados por eso, y otros fans que estaban un poco intrigados por la idea. Pues. Y yo básicamente estaba como, en verdad a mí no me gusta ninguna de las dos, porque no, o sea, no. Ahí me asustó un poquito, pero sé que por la reacción esta de indignada de algunos fans, sé que no va a por eso es que yo digo que no va a llegar tan lejos como el Congreso, porque va a haber, o sea, va a haber un cierto nivel de humanidad, por, vamos a decir que al principio, en donde, o sea, la gente lo va a saber, pues eventualmente lo va a saber y va a decir, por favor, no hagan esto. Pues. Y los mismos actores y las mismas personas de la industria van a estar también indignados y van a decir, no, no hagan eso. ¿Qué iba a No, decir y para que, ti? disculpa, María, ya te doy la palabra, disculpa, es para acotar que precisamente en este caso en particular el actor está vivo y da el consentimiento, y precisamente allí está como ese punto medio.
el actor no está muerto. Entonces, claro, el debate ha empezado más que todo pensando, ajá, ¿qué pasa si comienzan a revivir de esa manera actores que ya están fallecidos? Como por ejemplo Christopher Reeve como Superman, con ahorita todo este debate de que Warner no sabe qué hacer con Superman y demás. Entonces, imagínense, reviven a Christopher Reeve, sale en Flash. Oye, ahí sí sería horrible, pero precisamente ese es como el debate, ¿no? Como que agarrar gente que ya haya fallecido. Por lo menos aquí Mark Hamill estuvo de acuerdo. Mark Hamill no dijo, epa, ¿cómo me van a estar usando ahí que abusa gente? No, él dijo, no, aquí no, no hay problema. Entonces yo creo que por ahí es que se va a mantener el debate por un tiempo, ¿no? Hasta qué punto llegamos. Y hablando de Star Wars, precisamente hace poco pasó lo de Carrie Fisher, pero claro, ella falleció Eso. durante el rodaje, ¿no? Y entonces Ujú. precisamente quedaron allí unos planos y tampoco se abusó de eso, no existía la tecnología que está ahorita. Mm. Entonces, bueno, es muy, una línea muy delgada, ¿no? Entonces, Sí, María, sí. ¿qué ibas a comentar? No sé, yo me dirán fatalista, pero yo sí creo que pase. Uno, lo que estaban comentando de Luke Skywalker, luego lo de la princesa Leia, pero también me acuerdo que en dos ocasiones estaba oyendo la radio, así toda distraída, y pasaron una canción de Michael Jackson, pero con otro cantante, o sea, era como si Mm, estuviesen cantando juntos, ¿sí? Y lo mismo pasó con Whitney Houston, y yo estaba como que ya va, pero esta gente está muerta, ¿cómo es que están cantando con otra gente? Y espero estarme equivocando y haber confundido sus voces, pero desde lo del Congreso y lo de Carrie Fisher, yo le he agarrado un poco de miedo a esto de que rescaten pistas o imágenes de actores o músicos para hacer lo que quieren, porque vamos a estar claro, la industria, sea la de música o cine, o sea, la del entretenimiento, es muy ambiciosa. Y entonces siempre claro. está compitiendo unos contra otros, por el otro están compitiendo con la tecnología y creo que podría pasar eso de Miramount en la película, ¿no? Que ya la venta de películas no les da tanto dinero o la producción que tienen que irse hacia los farmacéuticos y los psicodélicos. Algo así podría pasar. Sí, Entiendo. sí, lo que sí me parece algo que sí algo que sí me preocupa que pase es que uno no se entere cuando están haciendo Mm, eh, la falsedad, porque básicamente, sí, porque, o sea, el tema es que, bien, uno lo puede hacer con un actor que está vivo y perfecto, pues, y tener consentimiento de él, perfecto. Pero aun cuando estando en consentimiento, si la tecnología es lo suficientemente accesible y, bueno, no voy a decir que barata, pero sí accesible, o sea, podrían es hacer una película sin que te enteres con un actor que no, o sea, que no estuvo presente en el set, no hizo nada realmente, y te la pongan y, o sea, jamás en ningún momento te digan esto fue hecho de esta manera. Y puedan, o sea, por contrato incluso puedan llegar a meter al actor diciendo como ahora tienes que hacer prensa de esta película. O sea, eso es un poquito la otra. Creo oye, que eso sí sería un sí, caso. estoy especulando demasiado aquí, pero sí, o Sí, sí, sea, sí, está heavy. yo creo que no me extrañaría si llegaran a hacer algo así. Pues. O sea, pero sí, yo creo que incluso ahí sí, o sea, ahí sí la gente se pondría como un poquito en alerta con eso, pues como que no vamos a hacer eso. Pues. Y debe haber Claro. una parte de la industria que básicamente protege esa parte. Y Claro, probablemente porque incluso, si comienzan a darse ejemplos así, obviamente harían contratos cada vez más estrictos con muchas cláusulas que eviten como que esos huequitos donde se puedan hacer esas cosas. exacto, y probablemente existan departamentos o áreas legales que se encarguen justamente de esos casos en Claro. particular. Entonces, o sea, y probablemente comiencen a aparecer, no sé, debería que preguntar a un abogado, pero no me extrañaría tampoco que empiecen a aparecer casos legales de ¿cómo es? De robo, bueno, ya los hay, ¿no? O sea, robo de identidad online, pero también un poco el uso, el uso de la identidad, o sea, más completa. Pues. Estoy hablando de que usen tu imagen y de cuerpo y de todo para vender algo que tú no has aprobado, que tú no fuiste o que tú no diste consentimiento. Pues. Entonces, eso probablemente empiezan a salir leyes o cláusulas o procesos para evitar ese tipo de cosas. Pues. Como el extremo de todo. Sí, Pero sí, o sea.
la película de pana que llegó, inclusive algo que me gustó incluso de la película es que en la parte animada llegaba hasta tal punto de que la gente podía ser Jesucristo, pues. O Sí, y sea, habían varios. creo que estaba Buda, estaba Jesucristo, estaba, ¿cómo es? Ay, Dios mío. Ganesh. Eh, ajá, estaba, miércoles, me da el La Venus de profeta, Botticelli también. creo que estaba incluso hasta Hitler por ahí, o sea, era una Había cosa uno que bien tenía loca. como una forma de Hitler, no era como completamente Hitler, pero tenía el bigote, tenía como que el traje similar, sí. Ajá, Wow. sí, sí, no, yo me acuerdo que ahí habían personas, yo me acuerdo que llegué a ver personas que uno no quiere volver a ver, pues, pero era como, o sea, el mundo digital se pone como tan fuerte y tan extenso, o sea, como son las personas Claro, realmente se que es saben. lo que dicen en los diálogos, pues, en el guión, de que ya después cada quien era lo que era y lo que pensaba, pues. Y entonces, y bueno, precisamente ahí que tú dices eso, los diseños, es como lo comentaba María Fernanda, que mientras más lo ves, ajá, puedes descubrir más cositas porque hay tantos personajes que a lo mejor te pones a pausarlo, a verlo con detenimiento y puedes encontrar muchos diseños, porque ya de por sí hay muchos diseños que son como homenajes a cartoon clásicos, no necesariamente como los mismos cartoons, pero sí como muchos parecidos con cosas de los Looney Tunes y más, en las expresiones, en algunos diseños. Entonces yo creo que, bueno, si uno se lo pone a ver, debe haber bastantes cositas allí muy mainstream, ¿no? Sí, no, y también que eso también abre otro área de debate que es justamente lo que están las realidades aumentadas. O sea, abre el debate de lo que está haciendo, por ejemplo, ahorita Meta, que tampoco es muy Ujú. nuevo porque ya estaba con un juego llamado Second Life, pero probablemente si lo llegan a implementar al nivel de Facebook, o lo que era Facebook, o redes sociales o más cosas, pues sí empecemos a ver como este tipo de, o sea, este tipo de avatares que se quieran vestir como otras personas, pues. Lo mismo Claro, pasa en Ready porque Player One. imagínate, justo ahora Ujú. que tú mencionas eso, y precisamente que veníamos hablando de eso con la película y de cómo en la película se habla de cómo cambia la forma de hacer películas. Hace poco, precisamente la semana pasada, yo les comentaba de que habían estado hablando de cómo comenzaron a hacer preproducción de películas en realidad virtual. Yo, por lo menos Matt Reeves, el director de The Batman, decía que él creaba todos los planos en la realidad virtual y cambiaba las cosas y ponía los lentes y ponía los efectos especiales y es como que dices, wow, si ya tú puedes hacer eso, entre comillas, como preproducción, que te impide llegar a un punto de dirigir por completo una película así, que es como animación y a la vez no, porque o sea, sí es animación, pero a nivel de que no estás diseñando cosa por cosa, sino que el programa ya tiene los 1000 algoritmos y tú lo que dices es, ponme esto aquí, ponme el lente aquí, ya, siguiente plano. Es tremendo, o sea, puede cambiar mucho la manera de hacer cine y no solo para bien, sino eliminar muchas cosas que uno le gusta el proceso de hacer cine. Sí, sí. No, pero es muy, o sea, a mí me puso a pensar mucho, inclusive el momento que la vi, o sea, que el momento que vi la película que no había pasado nada de esto, pues, ahorita sí se vuelve un poquito más perturbador, pero Ujú. Y bueno, es lo bueno de las películas, o por lo menos sí, en este caso la ciencia ficción. Este, había otro temita que quería hablar, era un poco más sobre la historia, un poco sobre qué opinaron del final, pues, porque el final sí deja una puerta abierta a una discusión. sí, bueno, creo que es como ajá, este tipo de finales, tanto posiblemente ambiguos, como a la vez esos finales que tú puedes elegir ver quizás de manera más bonita o quizás verla de manera más depresiva, triste, que tú dices, bueno, aquí, así vamos a terminar, ¿sabes? La tecnología nos va a tragar y ya, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, vive con eso. Y yo creo que precisamente la película hace un contraste al final, precisamente como estoy comentando. Yo creo que la película es una realidad muy triste que todos asumen ya como humanidad, precisamente lo comentan de que, mira, capaz estamos mejor allá, o sea, ok, capaz por principio Ujú. tú eliges quedarte acá y está bien y se respeta y aquí estamos varios, pero capaz estás mejor allá, porque imagínate tú, mira la diferencia tan abismal. Entonces, termina teniendo ese final muy deprimente en ese sentido, pero a la vez es como que ella encuentra al hijo y te deja como esa chispa de esperanza, ¿no? Porque precisamente el doctor le dice, él puede ser que ya no lo puedes encontrar porque él va a hacer lo que sea ya.
Y si ella lo encuentra siendo él mismo, eso es un mensaje también muy bonito de que hay gente que no renuncia a su manera de ser independientemente de las circunstancias. Entonces yo creo que es eso, un contraste de una realidad muy deprimente, pero que si quieres analizarlo y verlo, hay algo muy bonito y que te dice de que, ok, capaz la humanidad en general tiene muchas cosas malas, pero mira, hay una luz de esperanza en varias personas. Sí, sí. Ok, ¿quieres pasar tú primero, Gianfranco? ¿O yo? No, dale tú, dale tú. Ok, vale. A mí me encantó el final, me conmueve mucho. Eso fue las 3 primeras veces que la vi, la verdad. Esta última que la volví a ver, me encantó, claro, pero también vi un poco un afán controlador de la madre ahí. Yo sé que no es la idea de la película, pero está lo que dice Moisés, que es muy bonito, que te mantiene fiel a ti mismo, que sería Aarón, el personaje, y el amor de una madre que es tan grande que la lleva a pasar por todo, incluso este proceso de hibernación, de depresión. Ella está muy mal y aún así lo sigue buscando, pero me da la impresión de que lo busca más porque ella es la que lo necesita. Se siente completamente sola y ya no tiene contacto con su hija. Por lo que nos dijo la gente, con los hombres no le va muy bien. Entonces solo le queda este hijo o la idea del hijo que puede cuidar, que puede controlar de cierta manera, y por el otro, Aarón puede ser libre por primera vez. Es un aviador, bueno, es un piloto, perdón, y justamente se consigue con la madre. Es bonito, qué es lo que hace Robin, está pensado, sentir todo lo que él ha sentido, experimentar todo lo que ha experimentado. Entonces es tanto un reconocimiento al hijo de toda su valía, pero también es muy intrusivo, ¿sabes? Te estás metiendo en la vida de tu hijo por dentro, que creo que es otro peligro de esta droga que te están dando. Entonces, pero como final es un cierre perfecto, la verdad. Y un poquito antes de esto, que la gente escoja esa animación o esa realidad animada para escapar de sus problemas, asusta porque se vuelven adictos y tienen esa cara bastante enajenada, bastante tristes, vacíos, pero un poco me recuerda a Ready Player One, ¿no? Si tuvieras la oportunidad de ser quien tú quieras y de hacer lo que tú quieras, ¿no lo harías? Si tu vida real es vacía. Entonces me parece un poco esperanzador también. Sí. Bueno, Precisamente, disculpa, Gianfranco, dale, dale. porque aprovecho de que María comentó esto de ser libre, porque hay una analogía muy chévere en eso en la película, que es precisamente que el chamo vuele estos cometas y que siempre se va al Sí. avión, ¿no? Precisamente esa simbología de que el avión representa esta libertad y él tiene esta libertad artificial en esta cometa, pero que no termina de Ujú. ser libre totalmente porque está amarrado a algo que es este Sí. cordón que al fin y al cabo es sus circunstancias físicas de él como ser humano con esta condición del síndrome de Ocho, ¿no? Ujú. Entonces, precisamente que al final esté esto y que precisamente veamos la cometa en varios lugares y tal, tanto que se lo imagina Robin como que a la vez cuando ella llega a este globo donde están los doctores también está la cometa, es como algo muy bonito porque tiene esa simbología fuerte, pues, que capaz al principio, bueno, dependiendo del espectador, puedes pensarla más o menos, ¿no? Y tenerla interiorizada más o menos, ¿no? Y otra cosa, antes de que se me olvide también, era que precisamente como hablamos de esto de cuando sale a la realidad hacia el final, es ese contraste a nivel de fotografía, ¿no? Al principio hay mucha iluminación en los primeros planos de cuando ella no ha pasado por nada de esto, entra mucha luz por las ventanas, en verdad siempre pega el sol como muy fuerte Ujú. y a la vez de una manera incluso muy artificial. Y luego ya cuando ella salta a la realidad de regreso, después de toda la animación, se ve bastante oscuro, bastante como la fotografía de Los Hijos del Hombre, de Cuarón. Me recordó mucho esa Mm. textura que tienen Los Hijos del Hombre, también los edificios, cómo se veían los edificios, los colores de las personas. Entonces es tremendo ese contraste fotográfico. Quería comentarlo antes que se me pasara. Sí, sí. No, y a mí lo que me gusta al final es que en toda la película te están vendiendo la idea
un poco de la vida de Robin, pues, y cómo todo el mundo ha cambiado para él y cómo ella se adapta al mundo, pues. Pero básicamente cuando vuelve a la realidad, de alguna forma, lo que siempre ha movido a Robin realmente, y lo que queda claro es al final, ¿no? O sea, pues, para eso es que uno está como, ahí cuando llegas al final es que te das cuenta con un poco la razón de por qué ella tomó todo este viaje y justamente es por el hijo. O sea, que de alguna forma se te pierde cuando tú estás viendo todo lo que ella está viviendo en el mundo animado, porque más o menos estás como con ella, pues, viendo como todo lo que está pasando, asumiendo todo lo que está pasando, y se te olvida el hijo, y cuando vuelves a la realidad es como, wow, ella, ¿qué pasó con el hijo? ¿Qué pasó con su familia? Y realmente siempre ella estuvo como conectada con eso, lo único es que se perdió en otra realidad que siguió por años y ni se dio cuenta. Y cuando llega el hijo, que un poco lo que decía Moisés, el sentido de libertad, que el hijo, o sea, el hijo eventualmente sí iba a amar esta droga, esta forma de vivir, porque justamente o sea, en la realidad no iba a poder vivir, pues. Y inclusive si llega a aparecer algo de ese estilo en la realidad, o sea, en nuestra realidad, sí, eso va a ser un dilema, o sea, eso va a ser un debate absolutamente serio porque mucha gente que no puede caminar o que está incluso en estado vegetal va a decir, o sea, esto sí me va a dar vida, pues. Esta es mi forma de vivir, pues. Y a pesar de que todo el mundo sepa que es falso, pues. Y se va a perder la gente en ese sentido, pues. Y lo que pasaba incluso en Ready Player One, sobre todo en las novelas, porque en las películas te lo bajan un poco, es que realmente, o sea, Ohio es un basurero totalmente. O sea, eso no, es horrible, o sea, no era tan bonito. En la película se ve como bonito, se ve gris y todo eso, pero en la novela es muchísimo peor, pues la sí era muy deprimente y hay como toda una secuencia en donde Wade se queda en un hotel solo por años. O sea, en una habitación de hotel se queda por años, pues, entrenando y absorbiendo información y que si yo, llega hasta el punto en el que las otras personas hacían lo mismo y de paso que la compañía, ¿cómo era? IOI mataba a gente en la vida real, pues, porque la gente estaba tan concentrada en el mundo falso que en lo que llega, o sea, cuando que IOI básicamente se metían por fuera en la realidad y mataba a todo el mundo, pues, y así eliminaban a jugadores, pues. Y un poco algo que, o sea, eso me recordó incluso cuando estaba viendo el Congreso, porque cuando ya regresa a la realidad, básicamente la gente que no soporta la realidad es la que está metida en la nada. Y los que sí se pueden dar el lujo de la vida real son los reyes que jamás ven el mundo. Y eso es, o sea, ¿sabes? Entonces, y Robin, que es un personaje que está un poco dentro de los dos mundos, no, o sea, tiene que tomar esa decisión, no me quedo aquí o me voy, pues. Y es justamente el hijo que cuando llega al final es que te das cuenta de que todo por el hijo, es el hijo la que le hace volver, pues. Y creo que lo más duro es cuando el doctor le dice, no vas a poder volver a la realidad que ya tenías, pues, porque ya está un poco conectada a tu conciencia y no puedes. Y lo que me encantaba al final era justamente que te dejaba abierta la idea de que o bien el hijo era real o bien formaba parte de la imaginación y la conciencia de la mamá, pues. O sea, para mí eso, o sea, eso fue lo que me dejó tirado en el suelo como, wow, o sea, o sea, me encanta cuando una película o cuando una historia llega a ese punto en el que o sea, la realidad de la historia es tan densa que no, o sea, te cuesta como un poco asimilar al final al punto en el que han llegado, ¿no? O sea, ese es un momento muy sencillo, una premisa, digamos, fácil de entender y después se transforma en algo sumamente eh, fuerte y al mismo tiempo, como decían ustedes, esperanzador, porque era como, ¿sabes? La realidad para algunos, el escape de algunos y la salvación de otros, pues. Entonces, ahí es cuando uno no puede decir uno es bueno o otro es malo, sino que es como cada quien va a asumir su propia responsabilidad, cada quien va a asumir su realidad, su situación y es lo que
todo el mundo tiene que aceptar, pues. Y Claro, porque precisamente uno podría juzgar de que, bueno, sí, la gente que se mete en esto capaz son gente medio loca, gente que no quiere aceptar las cosas como son, pero es eso de que, bueno, cada quien tiene su propia realidad, sus propias circunstancias, y al fin y al cabo eso es muy relativo, ¿no? Y sí, precisamente me acordaste, bueno, ahorita que estamos haciendo como distintas comparativas, ¿no? Cuando dijiste esto de que, claro, si hay gente que tiene como estas circunstancias físicas que pudiera en un mundo virtual ser quien es, eso también pasaba en este anime llamado Sword Art Online, que a mí no me gusta mucho, pero en Sword Art Online, ajá, este anime en que ellos se ponen un casco y entran en este juego virtual y luego no pueden escapar y luego pasan varias cosas. Precisamente ahorita estrenaron una película que está en cine, bueno, si le llama la atención, la pueden ir a ver ahorita en cine, mm, tanto en cines como en Cines Unidos. Y precisamente allí también hay un personaje que le pasa eso, ¿no? Que al principio no se sabe, pero luego se descubre que este personaje no puede moverse en la vida real y por eso es tan genial en el juego, porque en el juego era como de los mejores y todo el mundo decía, wow, pero ¿cómo Carrizo una persona es tan buen jugador? Claro, porque precisamente no vivía en la vida real su mundo y entonces esto era la manera de desarrollarse. Y esos conceptos son interesantísimos, sí, sí, que son muy chéveres. sí, sí, no hay, como cuando ves un poco, y también algo que me encantó de la película es la manera en la que trata un poco la imaginación y la mente a través de la animación, porque es como, para empezar, que al principio es una realidad colectiva, es una imaginación colectiva. Y después se transforma, mientras va pasando, se transforma en una realidad personal individual, pues, que es, ahí es cuando se torna un poquito más psicodélico y más, voy a decir que más loco, pues, pero sí, es más, Sí, más confuso, porque uno dice, oye, si esto estamos todos aquí, pero no, pero sí. sí, es más, ¿Cómo interactúas con alguien, pero no? ¿Sabes? se convierte en algo mucho más surrealista, inclusive lo que pensando, viendo la película, lo que se me ocurrió, o sea, ¿será que se puede llegar a un punto de, voy a llamarlo supraconciencia, en donde eh, puedas proyectar en tu propia imaginación tus propios deseos o tus propios amores? O sea, imagínate si la persona con la que estás saliendo, la persona con la que te casas dentro de tu conciencia eres tú mismo, pues, pero no te das cuenta porque estás en un nivel de, no sé, eso sí me puso como, eso me encantó porque dije, wow, o sea, hay cosas que uno no reconoce uno mismo que, ¿sabes? No, quizás la inconsciencia te las bloquea, ¿no? Pero si uno llegase a, claro, lo perturbador es si uno llega a lo que dije, a ese nivel de supraconciencia, en donde uno sabe que esto es falso, sabe que esto es su propia mente, pero aún así lo acepta porque no hay más nada que, que eso, pues. Entonces, Sí, es muy que ahí bueno. puede uno preguntarse qué es peor, ¿no? No saberlo o saberlo, pero seguir allí sin importarle, ¿no? Eso, Como, eso es lo de eso, pues, eh, pero igual es bueno, o sea, no sé, son ideas interesantes para debatirnos. Un poquito fuerte, un poquito perturbadoras, pero vale la pena. Creo que hay incluso, hay un filósofo, no me acuerdo si era Platón, o no me acuerdo quién era, pues, pero era el que decía no, eh, es más, no sé ni siquiera si esta era una frase tal cual que decía él, pero el punto es que era algo como no sepas mucho de ti mismo, ¿sí? Porque no, puede que no te guste lo que te encuentres sobre, o sea, te vas a juzgar tanto, pues, que te vas a perder en tu propia mente, pues. Es algo así, pues, como que hay un cierto nivel en el que uno puede ser autoconsciente. Si llegas más allá de eso, o sea, te perturbas, ¿ves? Porque empiezas a ver las miles y un contradicciones de ti mismo. Entonces, no sé, no sé. A mí bueno, precisamente ahora que mencionas eso, hay una cita que si no me equivoco es de Neruda que decía, en algún momento, en alguna hora, en algún lugar, te vas a encontrar contigo mismo y esa será la más feliz o la más amarga de tu forma. sí, no, Entonces, más o menos por este concepto que vas diciendo ahí. Eso es Neruda, sí, estoy sí. 99% seguro. Bueno, ahorita me acabo de acordar, no sé si conocen, la cosa es que lo tengo fresco porque recientemente leí un cómic de Marvel que trajo de vuelta el personaje hace mucho tiempo. Es un personaje que se llama Marvel Man o Miracle Man. Y Mm, la historia es, bueno, no voy a contar toda la historia porque es muy larga, pero básicamente es el mismo personaje de Shazam, pues, pero en una versión inglesa. Y la historia que lo hizo famoso en los 80
fue escrita por Alan Moore, el mismo que escribió Watchmen, el mismo que escribió Batman, The Killing Joke, V for Vendetta, Prometheus, etcétera, etcétera. Él proponía la idea de que el personaje en este punto era muchísimo mayor y básicamente decía o sea, Shazam lo que hace es que es un niño, dice la palabra Shazam y se convierte en un adulto. Y trabaja dos tipos de conciencia, pues. La conciencia del niño en el cuerpo del adulto. Pero él dice qué pasaría si fuese un adulto con este alter ego, pues. Y lo que ocurre en toda la historia es que la parte de la realidad, digamos, la identidad del tipo, o sea, está Miracle Man y está Michael Moran. Michael es la identidad secreta, lo que quería ser el niño, y Miracle Man el alter ego, pues. Y hay una escena que a mí o sea, me tocó demasiado porque, o sea, era un era bien fuerte, pero él básicamente llegaba a un punto en el que se perdía tanto en el alter ego, en Miracle Man, que la vida de Michael no existía. Entonces él decidió cometer suicidio y lo que hizo fue, o sea, él escribió una nota de suicidio, creó su propia lápida, la dejó en un lugar y él dijo, o sea, y como Michael Moran, como el personaje de la identidad secreta, se hizo su funeral él mismo y después dijo la palabra de que en el personaje no es Shazam, es Kimota. Y dijo Kimota y dijo, más nunca vuelvo a ser Michael Moran, pues me quedo como Miracle Man por el resto de la vida. Y de esa forma mató o se suicidó, cometió un suicidio de su identidad original, pues. Que de paso ya en ese punto se había dividido demasiado del alter ego, pues. O sea, Michael Moran era un ser deprimente y Miracle Man era un tipo un poquito más esperanzador, pues. Pero como la vida de Michael Moran se fue abajo, yo dijo, o sea, no voy a volver a ser Michael Moran más nunca, pues. Y se suicidó. Wow. Esas Entonces, historias son bastante chéveres y precisamente Alan Moore, en la mayoría de sus historias más importantes, siempre juega con esto de la identidad, ¿no? De y en esta, y en cómo nos esta, vemos y eso. y en esta es muchísimo más fuerte. O sea, creo Sí, que mucha gente la atribuye a Watchmen el cambio de la deconstrucción del superhéroe y termina de Dark Knight Returns, pero para mí es pero Miracle. no, venía Para mí es primero. Miracle. Pero Sí, lo que no pasa es solamente que porque venga Watchmen primero, fue más mainstream, pues. no tanto, o sea, la cosa es que, bueno, la historia es un poco larga, pero el tema es que la Watchmen es Miracle Man pulido, así de sencillo. O sea, Miracle Man fue un poco desastroso, es buena la historia, es muy, muy buena, es uno de mis cómics favoritos y es una de las mejores historias que puede haber en superhéroes, pero Watchmen básicamente es lo mismo, pero limpiecito, pues, es pulido, está pulcro, es perfecto. Miracle Man sí tiene como unos bordes más rústicos. Pero sí, o sea, en esencia trabajar esa identidad, ¿no? O sea, esa doble vida de lo que es real para uno y lo que es falso para otro, pues. Entonces, ¿qué vas a decir, María Fernanda? Que hablando de conflictos de identidad con el yo, está la película Predestination con Ethan Hawke, Sí, eso donde me lo hay un comentaste. agente que está persiguiendo a alguien y después se entera de que ese alguien es él mismo y que esa otra persona, que en teoría es la víctima, resulta que se enamora de sí mismo en la versión masculina y tienen un hijo y ese hijo es el perseguidor y a la vez es todos ellos. Entonces hay el poder encontrarte contigo mismo, más allá de que por un lado puedas verlo como una aberración o algo así, te permite sanar, ¿sabes? Porque te encuentras con el espejo, con cómo piensas, con la manera en la que hablas, conflictos que no has resuelto y te obligas a resolverlos. Y además esa frase que siempre dicen de, bueno, ¿quién te va a amar mejor que tú mismo? ¿No? Entonces ahí se cumple mucho. Y en la serie Loki, como el caso más sonado ahorita, ¿no? De la variante, Sylvie. rayos, Sylvie, gracias, sí, ella es Ujú. muy linda. Sylvie y Loki, tiene mucho sentido que se enamoren y que ella lo deje al final para salvarlo, porque Loki no congeniaba con los demás. Y entonces era porque necesitaba perdonarse a sí mismo. Entonces esas historias de los yo encontrados
son fascinantes. Creo que asustan, ¿sabes? Que te encuentras con lo peor de ti mismo, pero también con lo mejor. Sí, Sí, eso es lo bonito. Y bueno, lo que decías, la perturbador de eso de conocerse, o sea, llegar a un punto de conciencia en el que llegas a ver, o sea, te llegas a ver a ti mismo, pues llegas a ver tu propio carácter y sepas de que, bueno, no es tan divertido, no es tan así, pues, pero también es, o sea, sano un poquito. Y algo que me gusta un poquito del arte es que justamente te obliga, por lo menos para escribir y para hacer películas, para conectarte con el mundo, tienes que saber, tienes que conocer de ti mismo, pues, y reconocer un poco lo peor de ti para saber cómo tratarlo, pues. Y me da risa porque uno ve, yo de vez en cuando veo en Twitter a la comunidad de escritores y siempre veo a la gente como, mucha gente se pone a decir, escribir es terapéutico, o me siento muy en terapia cuando escribo cosas, pues, y yo digo, bueno, ¿verdad? Sí, sí es un poquito así, pues. O sea, es divertido ponerlo, decirlo, pero sí es un poquito, pues, porque tienes que, de alguna forma, conectarte contigo mismo, pues, y reconocer cuando algo te duele, Ujú. cuando algo te anima, y también reconocer un poquito si lo más feo, ¿no? O sea, inclusive cuando un actor le toca interpretar a alguien que es malo, a alguien que es contrario a su propia naturaleza, tiene que de alguna forma conectar con ese lado de sí mismo, pues, y reconocer si él llegó a ser egoísta, como en qué momento soy egoísta, pues, y cómo lo expreso, pues. O sea, ahí es cuando uno tiene que echarse para atrás y decir, ok, así se ve, así se siente, así, ta, 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 ta. Y bueno, es un poquito, es fuerte, pero o sea, también es bueno, sana, lo que sí. dijo Y María Fernanda. precisamente con eso mismo que estás comentando, a muchas personas, precisamente cuando tienen estos accidentes o cosas muy traumáticas, muchas veces se le ponen este ejercicio de escribir todos los días, Sí. mínimo una página diaria o algo. Y claro, muchas personas cuando tú ves esos casos, pues, precisamente comienzan escribiendo cualquier cosa, pero ya llega un punto que lo que escribes es cada vez más profundo, ¿no? O sea, te dicen escribe lo que sea, y obviamente tú dices, bueno, ajá, la ventana es azul X, y luego entonces de Ujú. repente, claro, cada vez es Sí, más profundo. Y hablando de eso, del proceso artístico, con eso, me acordé ahorita de una cita de Tarantino, que Tarantino una vez dijo de que haz tu historia lo suficientemente personal que se te haga vergonzoso mostrársela al mundo. Y bueno, eso puede depender mucho de cada persona, ¿no? O sea, en verdad sí, hay artistas que se les nota que sus historias son muy como la vida de ellos, como Almodóvar en Dolor y Gloria, por ejemplo. Pero ujú, hay otros que hacen historias de lo que sea, ciencia ficción, lo que sea, y claro, son cosas muy, muy aparte de que no tienen que ver con ellos. Y, sí, no, y hay uno de mis escritores favoritos, Neil Gaiman, en su mm, masterclass dijo que escribir es como caminar por la calle desnudo. Que, o sea, o por lo menos para escribir tienes que Wow. caminar. Sí, eso me llegó demasiado porque fue como miércoles, pero es fuerte, pues, pero sí, él dijo, o sea, lo dijo de esa manera y él dijo que realmente, aunque uno tiene que estar consciente de esa manera a la hora de escribir, la realidad muchas veces será, o sea, él incluso decía, cuando yo era un escritor joven, a mí, o sea, yo tenía un poquito de temor de, tipo, de que me fuesen a leer más allá de lo que estoy escribiendo. Y resultó ser que él después, cuando llegó a escribir y mostró todas esas historias, cuando escribió de esa manera y las historias salieron publicadas, los comentarios no eran nada de eso, pues era simplemente que eh, eran, sabes, me gusta la historia, pues. Y inclusive él dijo antes de eso, él, o sea, llegó a ese pensamiento porque él dijo, ay, cuando era un escritor joven, mis historias eran básicamente, me gusta esto, me gusta lo otro, esto me parece cool, esto me parece genial. Y después cuando conocí a más escritores me di cuenta de que, o sea, el pensamiento del escritor, el pensamiento de los autores era justamente ir más allá, pues. O sea, preguntarse lo que nadie se está preguntando o cuestionarse las cosas que nadie se está cuestionando. Y así es como empiezas a llegar a más profundidad en las historias y llegas un poco a contar las historias de una manera en la que uno se sienta, o sea, en la que uno empieza como a soltarse más, pues, y empieza a decir más sobre cosas en las que uno no está cómodo diciendo. Y una vez que hace eso, salen estas historias un poco más profundas y de paso que al final la gente lo va a ver como él lo veía antes de conocer este lado de escritor, que me gusta la historia, me gusta esto, está cool. Eso no, ¿sabes? Entonces, uno podrá decir lo mismo de Ari Folman cuando ve estas historias un poco
la preocupación de la industria o la preocupación de la identidad, pero, ¿sabes? Inclusive yo me pongo a ver más yo me pongo a pensar más en Robin Wright que en Ari Folman. Por más de que Ari Folman ponga su crítica en la película, Exacto. uno ve la realidad de Robin Wright, pues, y no ni siquiera se pone a preguntar si Robin Wright piensa de esa manera, pues, o no. O inclusive uno no se pone a pensar tanto si es así o no es así, sino que simplemente disfruta del concepto y se pone a cuestionar en su propia realidad si este concepto, o sea, si esto está pasando, pues. No se pone a pensar si esto es algo completamente personal del director o del escritor o de los actores, pues, ¿sabes? Para nada. Entonces, bien, Sí, bien. porque siempre está como ese miedo de que, bueno, me van a juzgar, ¿no? Pero ese juicio siempre viene más por la calidad de la historia en sí que porque tú lo hiciste y qué piensas tú. Es como Sí, precisamente tantos personajes tan psicópatas en la historia de la ficción y tú no vas a pensar, pues tipo, esto está enfermísimo, porque si supone que alguien descuartiza sí, a esa gente, capaz el tipo tiene esos pensamientos, nada, casi nadie piensa eso. sí, y a fin de cuentas, usualmente no, el que va a terminar viendo los mil y un detalles somos nosotros, pues, que estamos estudiando, que Claro, nos gusta saber de esto, pues. Y claro, los claro. que más saben separan el autor de, la, de su historia, pues, porque reconocen de que esa es la mejor forma de contar la historia o esa es la mejor forma de expresarse, pues, y aprecian cuando alguien hace eso, pues. El tema es cuando viene no sé, un crítico de galería y dice, no, se pone a decir barbaridades, pues empieza a combinar ambas cosas y critica el, la película por el actor, pues, que es lo que pasa ahorita, que la gente quiere cancelar películas o trabajos de personas porque dijo algo que lo ofendió. Como, no, que no debería ser así, pues. Inclusive yo una vez estuve hablando con esta amiga de España sobre este tipo de historias y sobre este tipo de autores y sobre separar al autor de su obra, pues. Y llegamos como a una idea hipotética en donde qué pasaría si llega no sé, un caso, estamos hablando de un caso fuerte, por ejemplo, de que sea un pedófilo crea una historia sobre amor y es un poema, y es un poema que atañe al amor como tal, de las mil y un formas que se puedan presentar, ¿no? Y que muchísimo tiempo después es que se descubra que él era un pedófilo y que estaba hablando de no el amor hacia una persona, hacia o una mujer o un hombre de su misma edad, sino alguien niño, pues. Entonces ahí va a ocurrir un caso en el que hay un par de grupos de personas que va a decir prohíban ese texto porque está hablando de una niña o de un niño, o prohíban a la persona a escribir más cosas. O sea, va a haber como un conflicto en el que no quiero nada de este tipo, pues. Pero por muchísimos años el tipo te embeleció con su forma de ver el amor, que muy probablemente era, o sea, quizás la mejor expresión de amor que uno puede haber dicho, pues. Y probablemente si es un poema, probablemente alguien le dedicó el poema a alguien más, pues. Pero no, o sea, es un poco lo descabellado de conocer la historia detrás, pues, pero si nada más te enfocas en el trabajo, te das cuenta de que no está hablando de alguien en particular, está hablando de la emoción hacia alguien, pues. O sea, puede ser un amor, una cosa, una persona, lo que sea, pero en esencia es amor y es lo que conecta a todo el mundo. Y ahí, o sea, la historia se vuelve descabellada cuando metes al autor ahí, cuando metes la mentalidad del autor, pero ahí es cuando, o sea, uno es preferible como separar ambas cosas porque no, ¿sabes? Te puede arruinar lo que piensas. Y alguien aficionado, alguien que le gusta el arte, básicamente le va a gustar incluso la idea, porque va a decir como, wow, o sea, ¿sabes? Un tipo de este calibre nos hizo pensar del amor de esta manera, pues cuando él lo estaba viendo de otra manera, ¿sabes? Es muy fuerte, pero atañe a lo que un artista eh, quiere lograr, que es conectar a todo el mundo a través de una emoción, pues, que es lo que conecta a Sí, todo ser humano. al fin y al cabo, todas estas cosas de cancelar a las obras o los autores, bueno, ya depende mucho, claro, de lo fuerte que están los principios de cada quien, ¿no? Lo de la mentalidad y tal. Y precisamente eso de separar la obra del autor, precisamente Spielberg, una vez le preguntaban como que,
bueno, ¿qué te gustaría a ti que la gente supiera de cómo se hacen las películas y tal? Y él decía, yo prefiero que no sepan nada. O sea, si tú no quieres hacer cine, o sea, si esto no es lo que tú quieres hacer de trabajo y tú eres un espectador y ya, entonces tienes que saber lo menos posible, porque mientras más sepas de qué hay detrás, es como que se arruina esa magia y a mí no me gustaría como cineasta que la gente se estuviera arruinando esa magia. Entonces sí, eso siempre es un debate de que, bueno, claro, o sea, a veces hay que abstraerse del trasfondo y quedarse con la historia en sí, pero bueno, depende de cada quien, ¿no? Que te Sí. va a poner a investigar, te va a poner No, y a indagar curiosamente, más. curiosamente a veces la realidad artística es un poquito más dura porque básicamente te dicen, ¿sabes? Creo que una de las realidades artísticas más duras es cuando te dicen, ya no hay más nada que inventarse, pues. Todo lo que tú escribas o todo lo que se te ocurra ya existe, de una u otra forma. Porque ahí no es como dicen, wow, o sea, uno que queriendo ser original, uno que está haciendo, no puede ser. Sí, O siempre sea, es esa dicotomía, sí, me la exacto. quiero comer y es como, Sí, todo. la parte, o sea, el lado bueno de eso es cuando reconoces de que no es la idea, sino la visión de la idea. Porque Claro, si la idea fuese tan, o sea, si nos basáramos en la idea como tal nada más, pues ya se escribió todo, pues no hay más nada que hacer. Pero exacto. es justamente la, ¿por qué se sigue haciendo Shakespeare? ¿Por qué se sigue haciendo, eh, Dios mío, se me va a ir tengo aquí todo? ¿Por qué se sigue haciendo Goethe? ¿Por qué se sigue haciendo Homero? ¿Sabes? Porque no eran la idea, pues era su forma de ver la idea. Y después viene alguien más y dice, no, ¿sabes qué? Pero está otro lado. Viene otra persona que ahí vio otra historia, vio otra imagen, está este otro lado. Y poco a poco así, o sea, lo que hace que la idea sea original es justamente la visión muy particular y muy personal que varía demasiado, pues. O sea, por eso quizá eh, siguen sacando la misma historia, la misma película una y otra vez. Si uno lee el héroe de las mil caras de Joseph Campbell, te das cuenta, la historia se ha Claro, contado un millón de veces, pues. sí. Pero es la visión lo que lo hace distinto, pues. Y eso es lo que hay que apreciar, ¿no? O sea, que cuál es el giro que le vas a dar, pues. Y cuando no se da el giro, cuando se mantiene igual, dice, bueno, esta visión no funciona. Y vas a lo siguiente, pues. Y no dice como, esta es una porquería, elimínenla. No, eso no se, siento que uno no debería hacer eso, pues. Y también Claro, ocurre porque algo. precisamente eso que tú dices, como ya todo está hecho, es como, ok, está la desventaja que tú dices, ok, ya han hecho mil cosas que hago, pero está esta tremenda ventaja de que ya has visto lo que funciona y lo que no. Y puedes agarrar todos esos conceptos y aplicarlo en lo tuyo y agarrar lo que más sirve, ¿no? A veces Y, capaz hay obras que uno dice, oye, pero esto no es tan original, pero a la gente le está encantando y a mí también me gusta, pero esto no se ve algo del otro mundo, y porque precisamente condensa elementos de cosas que han funcionado anteriormente, y entonces capaz uno es como original, pero ahí están las cosas que a ti te gustaron de las otras cosas que están gustando a ti. exacto, o sea, es lo que iba a pasar, o sea, si conoces el tema, va a pasar que tú estás leyendo, o sea, yo me imagino que María Fernanda, estudiando letras, sabe que lee un libro, lee un texto y empieza a reconocer las medidas técnicas que está empleando el autor, pues. Claro, Entonces, eso no te quita nada de la historia, pues, simplemente nada te pones a pensar cómo lo está usando y para qué, funciona o no funciona. claro. Y ahí es cuando te encariñas con el trabajo, pues, porque se torna más interesante y más profundo. Si uno estudia cine, uno empieza a ver, mira, aquí hizo esto, otro. Y se empieza a encariñar con el proceso y no con otras cosas. Pero, o sea, uno es lo que pasa, por ejemplo, cuando tienes este tipo de películas en el que te da una idea ambigua que jamás se resuelve, ¿verdad? Al estilo Matrix o al estilo Inception, o incluso al estilo del Congreso en el que te dicen es real o no es real, y al final de la película uno sabe como autor, no te lo van a decir, pues. Y decírtelo es pobre, pues. Es Claro. arruinarte toda la idea, pues. Entonces ahí cuando o sea, un espectador común te va a decir, por favor dime, y de repente pum, Mm, cortan mi crédito. Pero un autor simplemente va a decir como, por favor no me lo sigas contando, por favor no me des la respuesta, yo no te lo corto, uno dice, gracias, gracias por no decirme. Pero al mismo tiempo también tienes como esta otra reacción de que, por favor, o sea, por qué no me dijiste? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Y entonces, se torna, o sea, se, te da una capa más de lo que ya uno sabe, pues, o de lo que ya uno disfruta, pues. Eso es lo fin.
Pero bueno, Sí, sí. de eso se trata todo. Ya nos desviamos demasiado del tema, pero fue Bueno, bueno porque por lo menos podemos decir que la película da pie a eso y eso también es positivo, ¿no? O sea, por más que no estemos hablando no, es de la que cosa de la película, es bueno veamos, que nos dé pie a otras cosas. es que es eso, o sea, es una, siempre es ese cuestionamiento de un poco de lo que es real, lo que no es real y lo que uno sabe, lo que no sabe, o sea, no sé, creo que da pie a mucho pensamiento. Por eso me encanta la ciencia ficción. ¿Ves? Ciencia ficción. Sí, sí. Ese tipo del Congreso no sabe nada, que lo voten. Pero cada vez lanzan una flecha, listo, fuera. Pero sí, algo que sí quería tocar, wow, miércoles, son casi las 9, wow. Algo que Sí, sí sí, hay quería tocar por que... un momentico, rapidito, es eh, su opinión sobre adaptaciones, porque esto ya, o sea, de nuevo no quería hablar mucho del libro y tampoco sé mucho, pero sí sé que la historia es muy distinta y que Ujú. este lado de la parte de cinematografía no está en el libro, es otra cosa. El libro, de hecho, salió en el... a ver, ¿en qué año salió esto? Ah, 1970. ajá, gracias. En el 70 y... ¿qué? Uno. Ajá, eso, gracias. Este, y, o sea, no existía nada de la tecnología que tenemos ahorita, pues. Es simplemente, hasta donde tengo entendido, una droga que te lleva a alucinar otro tipo de cosas, pues. Otra realidad. Pero, entonces, yo quería saber más o menos qué opinión tienen ustedes sobre las adaptaciones que puede hacer una adaptación buena, que puede ser que para usted es una adaptación buena o una adaptación mala, pues. Porque en este caso lo que están haciendo es muy particular. Se están agarraron una historia que bien no podría hacerse, pero la transforman en otra cosa. Entonces, quisiera saber qué opiniones tienen al respecto. Si quieres, le das tú primero, María Fernanda. Sí, sí, tienes una respuesta instantánea. Mm, no, porque es algo que he estado pensando de qué hacer bueno, qué hacer la, eh, eh, primero y después. Ok. Bueno, precisamente yo creo que el tema de las adaptaciones es algo bastante amplio que precisamente da para hacer incluso una charla sola de horas de adaptaciones, ¿no? Entonces, bueno, ajá, para intentar ser breve, yo creo que lo que hace una adaptación es que precisamente respete la esencia. Pero decir que respeta la esencia es algo muy relativo, porque es este debate que se ha visto en muchísimos textos filosóficos con muchísimos autores de qué es la esencia de algo. Entonces, claro, está este ejemplo de la manzana. Entonces tú agarras la manzana y dices, esto es una manzana. Te cortas la manzana y dices, sigue siendo una manzana. De repente la manzana la trituras y dices, ok, técnicamente ya no es manzana, haces un jugo, ajá, sigue siendo manzana. Entonces, es como que decir que agarres la esencia de algo y la respetes es muy difícil, es muy difícil. Pero yo siento que han habido muchos ejemplos en adaptaciones de libros, de cómics, de videojuegos, donde se hace, sí, sí se sabe hacer, ¿no? Entonces, yo creo que lo resumiría, mi opinión lo resumiría en eso. Para mí, una buena adaptación tiene que saber agarrar los elementos que son indispensables para la historia que estás contando y saberlo traducir al medio en lo que lo estás adaptando. Porque obviamente cada medio tiene su particularidad. Precisamente han habido películas, precisamente, por un ejemplo, basadas en cómics, que tú ves escenas que se ven como muy estúpidas, pero puedes decir, pues esto en un cómic sería muy cool. Esto dibujado se puede ver espectacular. Es un panel así, puede verse chéverísimo, pero viéndolo en live action es como, qué cringe, no, porque una persona haría esto. Entonces, igual también con algunas ideas en los libros, capaz tú estás leyendo algo y dices, wow, estoy súper metido en esto, mira esta descripción, lo estoy imaginando y tal. Pero luego cuando lo trasladas visualmente y lo grabas y tienes un plano de eso, capaz no transmite para nada lo mismo, capaz es imposible transmitir esa misma sensación. Entonces, como saber agarrar la esencia, es difícil, pero precisamente por eso se tiene que trabajar la adaptación como hizo Coppola con El Padrino, que pasó horas, días y días y días y días agarrando el libro y tachándolo y rayándolo y escribiendo cosas aparte y tal. Así que se debe hacer una adaptación, pues, desglosando, metiéndose profundamente y decir qué es lo que es indispensable y qué no. Mm, me gusta, me gusta. Encima Fernanda ya puede dar su opinión, no sé.
Ok. Este, de una obra, creo que sí, claro, pero ¿qué tanto lo puedes respetar teniendo tu propia como, como director o como actor, ¿sí? Para interpretarlo. Y creo que se puede hacer que implica que leas el libro una y otra vez. Yo recomendaría también que sacaran las funciones cardinales de los personajes principales o sea, funciones cardinales son acciones importantes que definen a un personaje según Roland Barthes, estructural del relato en la introducción. Entonces, tienes cuáles son las acciones que caracterizan a un personaje, los puntos álgidos de esa trama. Puedes hacer un buen punto y aún así tener el espacio para reinventar, ya sea visualmente o sonoramente, o incluso digan cosas diferentes, más a tu época o una época diferente. Eh, el, porque sí, está la droga esta que se llama psiquímica, creo, que ayuda a tener paz y a habitantes de este mundo. Pero si mal no estoy, es lo que se incluye en la película. Y esa parte es muy atractiva, pero también cómo te lo presentan, que es la forma, ¿sí? Los planos, cómo escogen cuadres, en qué momento es live action, en qué momento es animación, la música que también incide en la atmósfera, la época que lo está contando no es el 2039 como en la novela, sino un poquito más cercano a nuestra época. Y otros ejemplos de adaptaciones que han sido excelentes, a mi parecer, está Romeo y Julieta. Yo Romeo y Julieta, la obra de teatro, no me gusta, es excelente, pero no me gusta. Pero en adaptaciones, las mejores, me parece que son Romeo más Julieta, con Leonardo DiCaprio, y esta West Side Story, la del 2021, porque todavía no he visto la del 60, ok, debe ser Yo una joya, tampoco. pero conecto en realidad con la historia de ellos dos es gracias a esta historia de mafiosos y esta historia de inmigrantes. ¿Por qué? Porque están en un contexto mucho más cercano al mío. Entonces, una buena adaptación es aquella que te permite descubrir una obra literaria y te introduce. En muchos casos hay gente que conoce a un autor gracias a una película, a un escritor, sí, o a un Claro, libro, y dice, me encantó tanto la película que quiero leer la novela. claro. Sí, bueno, ahí voy a agarrar varias cositas de lo que dijeron los dos, pero en esencia, yo siempre tengo la idea de que una adaptación sí debería ser un poco como lo que dijo José, de saber reconocer la esencia, pero sí también debería ser, primero, reconocer lo indispensable en tu propia visión de la historia. Porque no se puede poner a pensar en cuál es la esencia que le dé el autor, porque si te pones a pensar en el autor, vas a obtener nada. O sea, puedes incluso tener una copia de lo que leíste, pues, y no sacarle sustancia realmente. Pues. Siento que uno tiene que reconocer qué es lo que ve o sea, cuál es nuestra visión, cuál es mi visión como autor de esta historia, y después agarrar, ok, qué es lo indispensable de la obra original que aporta mi visión. Y también saber reconocer las limitaciones y las ventajas que tiene cada medio. Porque por lo menos hay cosas que uno no puede hacer en distintos medios. Lo que decíamos en un cómic, hay imágenes que solamente funcionan en lo que te aporta el panel, lo que te aporta una página, inclusive el ritmo lo aporta el panel, las páginas. O sea, eso es de cómic propiamente. En una novela no puedes hacer o sea, pasar una novela a una película, lo que es ¿cómo se llama? En inglés es stream of consciousness, que es básicamente todo La este tipo de texto introspección.
Ajá, bueno, creo que se llama así, no me acuerdo, pero creo que en español debería también lo han asociado un poco al monólogo interno, pero es No el flujo justamente de eso, sí, conciencia. sí, o sea, básicamente este tipo, esta forma de escribir en donde eh, te deshaces de todo tipo, donde el pensamiento del personaje empieza a ser eh, lo que él se le ocurre en el momento, pues, o sea, en donde no para absolutamente a nada en ningún momento y simplemente se pone a reproducir su flujo de ideas y lo que está reproduciendo en su mente, pues. Este, entonces, ese tipo de cosas no se puede hacer en una película. Por ejemplo, creo que para Fernanda llegó a leer bueno, no sé si sé que lo hizo, pues, pero llegó a leer este cuento de Ten Chiang que se llama Comprende, algo así es la cosa, o Comprensión, Sí, que era en el que comprende. básicamente ajá, en donde dos personas tenían una especie de conflicto psíquico. Sí. El conflicto psíquico se va a ver dos tipos sentados viéndose la cara, pues, en el cine. Entonces, como, ¿sabes? Lo interesante en el cuento es cómo describen todo ese combate, que es una locura. Pero entonces en el cine no puedes hacer exactamente eso. Entonces, ¿cómo traduces eso al cine? ¿Qué es lo que puede hacer el cine en ese sentido? Y ahí es cuando se crea la línea delgada de, ok, estoy perdiendo cosas de la novela, de cosas literarias, o estoy perdiendo cosas cinematográficas. Pues. Porque también está después esa lucha de cómo agarro tal cual eso al, a la película, pues cómo es lo que venía diciendo, o sea, cómo es que el autor tenía una intención aquí, pues si me pongo a pensar en la intención del autor o lo que el autor quería hacer con esto, pues voy a estar haciendo algo que no, puede que no funcione. Si me pongo a pensar en cómo yo lo veo, pues ahí sí quizás te una idea de cómo adaptar, que es un poco lo que pasa con las películas de, bueno, Coppola con El Padrino, Stanley Kubrick con sus mil y una adaptaciones, Tarkovsky también con sus mil y una adaptaciones, él supo como reconocer que su visión no es lo que decía el autor, pues. En 2001, Stanley Kubrick dijo, yo no sé nada de ciencia ficción, yo no sé absolutamente nada de esto. Yo no entiendo lo que me está diciendo Arthur C. Clarke, pues. Entonces yo no voy a pretender hacer, o sea, yo voy a hacer la película, pero lo voy a hacer desde esta visión donde no sé nada, pues. Sin embargo, lo que me interesa es que, o sea, me fascina todo lo que me está mostrando, pero no entiendo nada. Entonces la visión de su historia, su versión de la película, su versión de la historia de 2001 es justamente una en donde no te expliquen absolutamente nada. Porque para él su visión es un poco más visual que, que filosófica, pues. Y si uno lee la novela de 2001, ahí te explican todo, pues. Entonces, eh, leerse la película, leerse el libro, después la película te arruina la visión de la película. O leer el libro y ver la película te arruina la versión del libro. Pues. Leerse el libro y después verse la película te arruina la versión del libro. Pues. Claro. Y también hay que aprender a separar ambas cosas. Pues. Y lo que hizo Ari Folman con el Congreso fue justamente decir, ok, lo importante aquí, lo que yo veo importante es justamente esta falsedad que te da la pastilla, ¿verdad? Lo que te da esta droga, pero él mismo dijo en una entrevista, creo que en la misma que tuvo con Robin Wright, decía, yo no, o sea, para mí no existe nada de lo que él está diciendo, pues, o sea, a mí me gusta el libro, pero yo no, o sea, yo no lo voy a poder adaptar, pues, no se puede. Entonces, pero que es un tema que yo sí conozco bien, el cine. Entonces, él logró, o sea, poner su propia imprenta, su propia visión de lo que es el cine y lo que es la industria y decir, ok, aquí es como le dar la vuelta a la idea de la droga, pues, que aparece en la novela de Lem. Entonces, eso es lo que hace bonito la película y lo que se siente y lo que incluso haga que lo que María dice, pues, que tú ves la película y dices, wow, quiero leer el libro, porque quiero saber qué es lo que pasa ahí. Quiero conocer ahora al autor, quiero saber qué es lo que pasa. Y también, por supuesto, están los casos en donde la gente simplemente dice, o sea, no, que son personas, por supuesto, que no les gusta leer, entonces dice, no, me quedo con la película y ya, pues. Y esa es la parte un poquito triste para cualquier persona que le gusta la literatura, o incluso al revés, hay personas que le gusta la literatura y no les gusta el cine.
y que leen más libros que ven películas, entonces cuando le dicen, hay una adaptación de cine, nada, quizás no la vea tanto, o si la veo, no la voy a ver como un aficionado al cine, sino como un aficionado a la literatura, entonces probablemente la película no me guste tanto. Eso pasa. Entonces hay que reconocer la audiencia de ambas partes y saber que, por lo menos yo, si yo veo o sea, a mí porque me gusta leer, ver películas, jugar videojuegos, ese tipo de cosas, entonces yo no tengo problema en saltar de una a otra, pues. Inclusive hay ocasiones donde simplemente no me gusta ver las adaptaciones porque yo ya disfruté la forma original de la historia, entonces o sea, ya conozco la historia, no voy a pretender ver otra cosa. Pues. De vez en cuando sí me salto sorpresas, pero no, igual, como disfruto de ambas cosas, digo, bueno, prefiero es ver la película si sé que la película me está contando algo distinto, o prefiero leer el libro si me está contando algo distinto. Este mismo caso del Congreso y también esta película de I'm Thinking of Ending Things, que creo que la llegamos a discutir el año pasado. Y que la historia en cine se nota que es muy distinta a lo que puede presentar el libro, porque en el libro ocurre todo en primera persona y no te están lanzando este tipo de narración un poco surrealista en el cine, en el que se siente todo muy desconectado. Pues. Probablemente la novela se sienta muy distinto y se va a sentir distinto porque la forma de narrarla es distinta. Entonces ahí es cuando uno aprecia ambas cosas y reconoce que la adaptación es más bueno, lo que veníamos hablando de reconocer la esencia y las limitaciones del medio. Y reconocer también a la audiencia y lo que te lo que te aporta ya de haber visto la historia. Pero bueno, bien, lo que decía Moisés, da para mucho de qué hablar. Sí, sí. Pero, anoté, ¿cuál era? María Fernanda, tú mencionaste a alguien, a un autor, lo anoté no sé, medio mal, Roland. Roland Barthes, ok, vale. ¿De Bueno, todo ese libro, ya lo estoy anotando, todo ese libro es por una Biblia, tiene artículos de Svetan Todorov sobre la descripción que es importante en los relatos, análisis estructural del relato, es una compilación que edita Roland Barthes. Él es francés, semiólogo, y su introducción es la que habla sobre las funciones cardinales, que es esto de las acciones más importantes de un personaje. Habla de secuencias, de funciones cardinales, de indicios, informaciones. Es muy completo. Ok, Sí, no no, quiero sí. leer. Anotando. No sé si quieren decir algo más, si tienen algo que querían decir al respecto. Yo creo que con respecto a la película, no, bueno, con las adaptaciones es algo muy amplio y bueno, precisamente está esto de que hay que saber qué adaptar y qué no, porque al fin y al cabo, bueno, el propio Robert McKee aconseja no adaptar, por lo menos de literatura, historias que sean tan introspectivas, o sea, que sea casi puro pensamiento del personaje, él aconseja no adaptes eso porque vas a perder demasiado allí. Y bueno, creo que últimamente ahí vemos, o sea, si uno se pone a ver las películas que estrenan constantemente, hay muchas adaptaciones de muchas cosas, llega un punto que uno dice como, oye, no hay, entre comillas, originalidad, o sea, no pueden sacar una historia más y hay muchas adaptaciones, pero también tengo entendido, por lo que medio he visto por allí, que también eso lo piden los productores, parece que también los productores piden mucho que se hagan historias de propiedades preexistentes. Parece que ahorita lo están pidiendo mucho, bueno, me imagino que para poder aprovecharse del producto preexistente y comercializar mejor me imagino yo que por ahí va la cosa. Sí, porque eso es algo que sí incluso lo menciona, inclusive creo que lo llegan a mencionar varios autores, que cuando tú tienes este producto preexistente, sea novela, sea cómic, sea lo que sea, formas un grupo de seguidores, un grupo de fans.
Y Mm, esos son los que van a mover la parte de la promoción de la película, que mueve más masa. Claro. Yo honestamente tengo algo en contra de eso, porque siento que aunque sí ayuda, el mismo trabajo, o sea, es como vamos a arriesgarlo todo en una... Siento que es un poquito insultante para otros medios porque, o sea, básicamente tiras toda la basura en otros medios, ¿verdad? O sea literatura, sea cómics, sea lo que sea videojuegos. Vamos a tirar todas las buenas ideas allá y si son buenas, funcionan en ese grupito chiquitico, pues la lanzamos a la película. Entonces, como, ¿sabes? Pues si el cine es tan masivo, ¿verdad? Porque el cine es masivo y más o ujú, sea, o sea, el público del cine es muchísimo más grande que el de literatura, el de cómics, el de videojuegos, el de teatro. Entonces, ¿sabes? Si tienes a tanta gente ahí, con sacar una película original, ¿qué pasa? Si sacas una película ujú, original, la gente la va a ir a ver, pues. Si la promocionas, si la vendes bastante bien, la gente la va a ir a ver. Muchas películas que uno no sabe que son adaptaciones, uno las encuentra así de la nada o ¿sabes? No, las ves y es nada más cuando en los créditos te dice basado Sí, en la basado en novela de tal. tal, es como ahí te das cuenta, esto es un libro, ¿sabes? sí. Entonces, no es, o sea, yo pienso que es un poco idiota estar pretendiendo, esperando a que salga un libro para que tú lo puedas adaptar, ¿no? O sea, siento que puedes perfectamente hacer una película original y eso va a crear un grupo de fans, pues. Inclusive puedes hacer lo contrario, puedes sacar más material transmedia otros, en otros lugares a partir de la película, que ha Y pasado eso mucho con mismo películas te de iba a los 80. comentar, que está este concepto de la narrativa transmedia, que precisamente es un concepto más chévere en ese sentido, porque no es que adaptas las cosas y ya, sino que aprovechas cada medio para contar algo distinto. Por lo menos Ujú, tienes a Star Wars, que tiene las películas, y están los cómics, donde se cuentan otras cosas, aprovechando de expandir el lore, y tienen los videojuegos, que algunos son canon también, expanden un poquito por allí. Entonces, eso es lo que deberían aprovechar, y bueno, muchos lo están aprovechando, claro que sí, sí, pero precisamente eso es algo más positivo, ¿no? Agarrar cada medio y contar algo en cada medio en específico sin estar como tal copiándose y diciendo, bueno, ¿qué adapto de esto? Vamos a aprovecharnos de esto, ¿no? sí, es un poco o sea, lo que está haciendo los productores, un poco lo que hacía este productor chimbo del Congreso, digamos ¿sabes? Nadie va a leer ciencia ficción, la gente no le gusta la ciencia ficción, así que vamos a esperar a que alguien haga una buena broma de ciencia ficción, lo leemos nosotros, si nos gusta, lo adaptamos, pues, y nos deshacemos de todo lo bonito todo lo filosófico de la ciencia ficción y nos quedamos con las batallitas. Piu, piu, piu. O no, Y bueno, mentalidad de tiburón. sí, exactamente, tal cual, tal cual, tal cual. Eso es mitad mentalidad tiburón y mitad crítico de galería. Qué bueno. Mm. Miren, antes de que vayamos a dar la puntuación, yo quería preguntarles qué opinan ustedes como cineastas de formación de esto de que la mujer tenga que parar cuanto pueda su vejez en comparación con el hombre en el medio del espectáculo, sí, en la actuación, porque es algo que se toca en la película. Sí, bueno, eh, a mí no me, a mí particularmente no me gusta eso, pues, porque eh, básicamente o sea, es una mentalidad muy sexista, en el sentido de que, ¿sabes? O sea, lo único que Claro, realmente te va a limitar de hacer un trabajo es que si físicamente no lo puedes hacer o mentalmente no lo puedes hacer, pues. Hay personas que aún con 90 años hacen cosas, pues. Entonces, hay actrices que siguen actuando a pesar de tener 80 años, pues. Al igual que hay Ujú. actores que tienen 80 años y siguen actuando. Pero o sea, es realmente la limitación mental o física la que te frena, pues. Ahí es cuando la persona te tiene que decir, alto ya, porque, o sea, me voy a deteriorar más de lo que ya estoy, pues. Creo que han pasado ya casos, o sea, creo que Marlon Brando tuvo casos así en el que estaba un poquito ido en sus últimas películas, hubo casos que hay una actriz, Dios mío, no sé esa actriz. Aunque no sé ahorita pensándolo, creo que sí han habido más actrices que se han retirado más jóvenes que los actores, no sé.
sea, no me, Claro, bueno, habría que no me llama la ponerse a ver atención. muy, pero sí, me imagino que Sí, bueno, no sé, incluso es que tampoco sé, o sea, sabes, ahí es cuando, si nosotros nos ponemos a pensar como productores, sabes, el alto es como te digo, cuando la persona se sienta que ya no se puede más, o cuando los mismos productores, los mismos compañeros digan, mira, no puede más, ¿sabes? Mm, Este, pero sí, tampoco sabemos, o sea, hay datos que nos faltan de saber si la persona, si la actriz o el actor dio el alto o fue otra persona, ¿me entiendes? claro. Porque por lo menos sé de casos en donde se extralimitaron y eso también es malo. Por ejemplo, esto es fuera del cine, pero Johnny Cash llegó a componer, llegó a hacer música y llegó a hacer videos musicales cuando ya su mano ni siquiera podía tocar, ¿me entiendes? Y los últimos conciertos fueron con la pista y él no estaba tocando, solamente cantaba. Entonces eso es un poco, o sea, eso es extralimitarse, pues. Eh, no sé si hay actrices, creo que hay actrices por ahí, creo que la actriz que hacía, no, me diré así, ella sí sigue súper activa, es la actriz que hacía a McGonagall en Harry Potter, y ella Maggie tiene Smith. como casi 90 años y sigue, Maggie ella, Smith. Maggie Smith, exacto, que ella sigue súper lúcida, pues, y sigue actuando y sigue haciendo sus cosas, pues. Pero sí creo que, ah, creo que hay una actriz, mío, bueno, la que se murió recientemente, creo que ya habían dicho, ¿cómo se llama ella? Dios mío. Ah, se murió creo que inclusive empezando este año. Ya te digo. A ver. Bueno, X. El punto es que esta es una, o sea, era más o menos una viejita que ya por sí. Betty White, sí, ella. Ella. Que ya hasta donde tenía entendido, ella ya estaba como eh, malita, ¿no? O sea, no es que estaba, no es que no podía actuar ni nada, sino que, ¿sabes? Tenía muchas limitaciones, pues. Entonces no, o sea, igual seguía actuando, ¿no? O sea, a pesar de todo seguía actuando, pues, pero no me parece, a mí también sí en la película sí me pareció como demasiado decirle a Robin Wright, mira, después tienes que, no, nada que ver, pues. Para mí es la limitación de la persona. Sí, sí, en verdad es algo que, por lo menos obviamente yo no estoy de acuerdo, pero es algo que pasa y es algo que te toca. Precisamente hay una excelente película, un clásico donde se explora eso, que es Sunset Boulevard, peliculón. Y bueno, precisamente es una película que si no has visto María Fernanda, deberías verla, peliculón, un clásico. Ok, anotada. Gracias. Sunset Boulevard. Y bueno, yo creo que al fin y al cabo es eso, ¿no? De que uno como los productores y los guionistas deben saber precisamente poder adaptar papeles para estos actores que quizás, ok, físicamente ya no pueden hacer estos papeles más jóvenes, pero precisamente darle papeles que les sirvan a su nueva edad, a su nueva condición, a su nueva faceta, a lo que sea, ¿no? Es precisamente como un caso así, como para hacer una comparativa, cuando la gente dice, a mí me gusta mucho este actor, ¿por qué no ha ganado un Oscar? Por decir algo. Y es como que, bueno, Ujú. porque no le han dado el papel para ganárselo, no le han escrito un papel que tú digas, oh, mira, sí, se lo merece. Por lo menos es Will Smith, todo el mundo le encanta Will Smith, todo el mundo dice, ¿por qué no le dan un montón de premios a Will Smith? Porque precisamente suele hacer más que todo papeles de acción, papeles más mainstream, cosas así. Y ahorita con King Richard precisamente le dieron la oportunidad. Con King Richard le dieron un papel donde él se explota dramáticamente y es una película de drama, nada de ciencia ficción, nada más así movido y le queda genial, ¿no? Entonces es como que yo creo que eso siempre va a existir en la industria porque la industria no es tanto, sí es sexista, pero también es el hecho de que es superficial, obviamente, porque tú estás vendiendo una imagen. Entonces, claro que siempre va a haber esa discusión de, mira, ya no estás tan bonito, ya no estás tan joven, ya no estás tan X cosa, pero si una persona en verdad está haciendo un buen trabajo y en verdad es inteligente y buen profesional, puede saber adaptar las cosas para cada persona. No, Gianfranco creo que se nos fue. No sé, bueno, igual llegamos cerrando, ¿no? Pero no sé si tardará mucho en volver.
Bueno, sí, Si ajá, quieres, ya es la hora. si Podemos quieres, ir diciendo mientras la tanto, puntuación. exacto, eso mismo, la puntuación. Ah, mira, ahí está volviendo. Bueno, ajá, ¿qué nota le pones tú? 9,5. 9.8. Mira, a No, ver, me quedé no, corto, no puede ser. No puede sí, ser. 9.8, porque a pesar de todas las veces que la he visto y que me encanta, la parte en la que más me engancha es la primera, cuando es el live action. Entonces, Ujú, eso es algo muy subjetivo, claro, claro. pero sí, yo sé que objetivamente se merecería un 10. Hmm, Bueno, Gianfranco, ajá, sí, ya estás ahí con la conexión, ¿no? Yo, sí, sí, yo le daría, objetivamente sí, yo estoy de acuerdo con María Fernanda, se merece un 10, porque no le veo nada realmente como malo a la película, pero por gusto personal le daría un 9. Pero es más que nada porque es una película que, aunque disfruto ver, no es algo que me voy a estar lanzando un maratón cada cierto tiempo, pues. O sea, la veo cuando, o sea, creo que mi excusa para verla es cuando alguien no la ha visto, pues. O sea, es como mi momento, es como que la vas a ver y yo te voy a acompañar, pero, o sea, de que yo la agarre solito otra vez porque sí, no, Mm, probablemente no. Entonces, bueno, por eso. Bueno, yo objetivamente no dejaría a un 10, no porque piense que tengo un montón de fallos y nada por el estilo, sino porque sí siento que hay muchas cosas allí que pueden ser bastante relativas, ¿no? Dependiendo del espectador. Y bueno, yo en este caso, por más que sí, la película sí me gustó y tal, creo que le puedo dar, o sea, por lo menos en lo que me terminó gustando a mí, un 8. Porque la película me gusta y da mucho de qué hablar, pero tampoco me enamoró perdidamente y nada parecido. Y bueno, y es como este tipo de películas que ya lo hemos dicho antes, es difícil de recomendar. O sea, bueno, por lo menos Gianfranco y yo estudiando cine, cuántas películas uno no ve que es como que, ¿a quién le recomiendo esto? A nadie. Por más que me encante, y me dice, wow, qué brutal esa película, pero no se lo voy a decir a nadie porque sé ajá. que nadie la va a ver de mi círculo, ni quisiera verla, ni la disfrutaría, ni nada, ¿no? Sí, Pero bueno. es lo que habíamos discutido la semana pasada con la animación, es como, te quiero recomendar esta película increíble, te la vas a amar, la vas a amar. Ah, ¿cómo se llama? Tal, es animada. Ay, no, no, como No, que y por no. lo menos en ese caso, tú dices, ajá, por lo menos sé que la vas a amar si le das la oportunidad, pero hay veces que uno sabe, no, que esto yo, quien sea que se lo muestre a mi Sí, familia, a mis sí, amigos, no le va a gustar para nada, por nada del mundo. Entonces, exacto, sí, sí. Y hay que tener un poco, hay unas películas que sí, de verdad, hay que tener una mentalidad, eh, quizá, o una visión más artística que otra cosa, pues. O sea, no le puedes recomendar una cosa de Alejandro Jodorowsky o Luis Buñuel. Bueno, Luis Buñuel sí, pero se sí. vuelve un poquito más, en algunas ocasiones sí se pone un poquito más denso, pero algo de Luis Buñuel, algo de Jodorowsky, algo de Tarkovsky, David eso. Lynch, No, de Village tampoco. O sea, si acaso el hombre elefante, ¿no? Y sí, ni esa es tanto como más porque entre comillas ahí. sí, las únicas dos de Lynch que yo recomendaría a alguien que le guste el cine de manera en hobby, no sé, sería El hombre elefante y Doom, y ni tanto Doom, pues. Digo, Pero sí, de bueno, sí. resto, Doom no. Pero sí, o sea, es como que, bueno, mira, si quieres David Lynch, estas dos, pues. Si te quieres ir más allá, bueno, puedes verte Eraserhead eh, o... Ay, ¿cuál era el otro? No, Mulholland Drive. me voy a poner a pensar ahorita. Chao, no, no, yo no lo recomiendo. Mira, nada más a los cinéfilos les recomiendo, a alguien que le guste el arte del cine o que tenga un poco de interés de ver ese tipo de películas, se lo recomendaría. Pero a alguien que a mi familia no le voy a recomendar Mulholland Sí, Drive, sí, sí, para no. nada. Para nada. Ok. A María Fernanda sí se la recomiendo, Mulholland Drive, si me la vi. ¿Cuál? Mulholland Drive, Ponerla, sí, voy a ponerla aquí. sí, sí, Ah, ok, sí, gracias. Este, A ver. Mulholland Drive. ajá, ahí está. Ok, gracias. Es de David Lynch. Nada más te Ok. voy a decir que la primera vez que yo la vi, Ujú. eh, al terminar la película, al parecer los créditos, Blue Velvet también, ese es otro también que vale la pena ver a alguien que no le gusta tanto ese tipo de cine. Pero bueno, por como Mulholland Drive,
la primera vez que la vi, terminó la película, se ven los créditos y me quedé mudo, pues. O sea, tipo, no podía decir absolutamente una opinión de la película, pues. Porque me quedé en un plan de, ok, acaban de pasar cosas, pero no sé qué pasó. Y me encantó todo. Porque eso es lo más cómico, es como que vi todo esto, fue increíble, pero no entendí nada. Claro, Pero, porque eso también es algo, es como una línea delgada, porque a veces uno puede decir, no entendí nada, qué asco, y a veces uno sí puede Ajá, decir, ok, no entendí nada, pero está brutal, me está encanta. tremendo. Entonces, sí, no, es bueno, una en línea este caso, delgada. sí, pero en este caso sí fue como que, o sea, tú ves la película y tú reconoces que hay algo, o sea, yo cuando estaba viendo la película entendí algo, o sea, yo cuando estaba viendo como que esto está pasando, pero después de terminar la película, te voltearon casi que todo y entonces fue como, no sé qué acaba de pasar, pues. Pero aún así como que uno sabe que hay algo ahí, que uno dice, aquí hay algo que vale la pena ver, yo sé que aquí hay algo, no lo entendí, pero por esa razón me encantó todo, pues, porque sé que todo lo que está ahí, todo lo que está envolviendo a la película es importante, solamente que no la estoy viendo por primera vez y no entendí y tal. Y curiosamente creo que Lynch ya ha dicho que la película sí tiene sentido, pero que él no te Sí, va a decir que. Sin embargo, sí, sí. según él dijo, hay pistas en la película de que te explican qué es lo que pasa, pero él no te lo va a explicar para nada. Y yo no recomiendo explicárselo. O sea, yo no Y quiero recomiendo cuando, explicárselo. Yo no lo recomiendo. y cuando la volviste a ver, ¿la entendiste? Sí, la cosa es que, Ah, ok. o sea, la volví a ver y la estuve como pausando, pues. O sea, fue como una cosa de que Mm, me motivé como a tratar de darle sentido. El tema también es que, como se mete un poco con el tema surrealista, lo que tú ok. pienses también es correcto. Entonces, Mm, probablemente, sí, Claro, probablemente al inicio sí sea como una locura, como que inclusive al inicio cuando tú lo estás viendo, como que, ¿sabes? Entiendes el hilo, entiendes por dónde va y de alguna forma cuando terminas la película tienes como una idea de qué es lo que pasó, pero como ocurrieron un montón de otras cosas que se te van un poco que se te desbordan un poco de las manos, ahí es cuando uno dice, ok, no sé si lo que estoy pensando es correcto, o si vale la pena, o si es así o no es así, y al final creo yo que, aunque sí tiene sentido la película, o por lo menos yo les veo sentido, este, hay muchas personas que conozco que la han visto mil y otras cosas. Y eso también aporta lo que tú has visto. Pues. Así que vale la pena verla. Pues. No es una ah, cosa tan descabellada como El perro andaluz de Salvador Dalí y Luis Buñuel. Eso sí es surrealismo he totalmente. visto El perro andaluz y me gusta esa parte surrealista. Sí, Entonces, exacto. ok. Bueno, el perro andaluz es Un surrealismo totalmente. cortometraje. Pues. Ujú. Sí, pero Mulholland Drive sí no se va tan a ese extremo, pues. Sí tiene un sentido, pues. El tema es que sí te lo ponen como surrealista y la estructura también lo hace surrealista. Entonces, no. Pero es muy buena, me encanta. Es mi película favorita de David Lynch. Pero Bueno, bueno, creo que ya podemos si ir no hay más nada cerrando. que agregar, sí, si no hay más nada que agregar, bueno, ya para la próxima semana nos toca ir a este estilo de animación anime Está muy con chingón. Perfect Blue. Así que, bueno, ya nos podemos ir preparando. Sí Ujú. recomiendo que para esta ocasión, en esta ocasión con el Congreso, no me enfoqué tanto en el estilo de animación porque en parte no sé tanto y porque sabía que el tema como tal iba a dar más que hablar de que la animación, pues, que tampoco es la, bueno, sí es la gran cosa, pero, o sea, hay otros detallitos más interesantes. Pero en el caso de Perfect Blue, sí me gustaría como ahondar un poco en el estilo de animación porque o sea, es algo muy puntual, pues, o sea, es, Ujú. sí, sí, y es muy interesante. ¿Sabes? Entonces, bueno, les deseo buenas noches a todos. Si no han Igual, igual. cenado, buen provecho. No, Y, igualmente. así que bueno, espero que tengan también un buen fin de semana y bueno, estamos viendo la próxima semana para discutir Perfect Blue. Así que bueno, Perfecto. chao Hasta muchachos, luego. Chao, Chao. chicos. nos vemos.